interpretamos porque sabemos lo que es el arranque de un motor y no podemos dejarlo mismo circuito o casi en circuitos diferentes, pero enlazados ante la disyuntiva de que tengo equipos críticos que se ven afectados. El better pues sería que yo dividiera y entonces aparece aquí un sistema derivado separado. Y este sistema ahora resulta que está puesto a tierra, ¿ya vieron? Aquí, pero también está puesto tierra acá. Y entonces, ¿qué pasa con este sistema? Bueno, pues es un sistema de aislamiento. O sea, las cargas que se originen aquí por los arranques, ya no, al aumentar un poco la tensión y disminuir la corriente de arranque y sin usar un método de arranque más que el de línea, directo a la línea, ya con eso yo mejoro la estabilidad de estas cargas críticas. Bueno, pero ¿qué pasa si yo hago dos acometidas, hago un enlace, coloco este transformador, pero ya independiente, ya el enlace lo podría utilizar exclusivamente para casos de urgencia o enlace permanente, depende del diseño que yo escoja. Y ahora resulta que aquí la estabilidad es mayor. Entonces, ¿qué nos dice la cuarta opción? Best, lo mejor. Y aquí es la pregunta, si yo como ingeniero electricista estoy procurando que mis cargas críticas no se vean afectadas, pues voy a llevar esto al hospital. Y las cargas críticas que están aquí, pues son los equipos médicos de operación, los que le están dando servicio al paciente. Y eso que me trae por consecuencia que yo tengo que tengo un diseño diferente en cuanto a características eléctricas a la mitad, cargas no críticas, no esenciales, contra cargas críticas esenciales. Y ahora resulta que en hospitales esto se aplica y se crean dos grandes sistemas, cargas no esenciales y cargas esenciales. Y eso lo veremos en el transcurso del evento. Bueno, aquí se encuentra un pequeño diagrama unifilar en el cual lo que acabamos de ver pues está representado aquí a la mitad. ¿Qué pasa del lado derecho de esa línea roja que acabo de pintar? Bueno, pues que está un sistema eléctrico esencial. Y en este sistema eléctrico esencial están las cargas críticas, están las cargas de seguridad de vida para la evacuación y están ciertas cargas de equipos que esos equipos representan la operación que deben de estar esos equipos funcionando para la preservación de la vida del paciente. Y entonces tengo hasta la fuente alterna un sistema eléctrico esencial con características de operación y características y diseño especial para cada caso, para este sistema eléctrico esencial y en particular para el circuito crítico que es el que me está preservando la vida de los pacientes. Este tipo de situaciones pues las vamos a ver, vamos a tratar de, bueno, no tratar, vamos a explicar lo que la normativa nos recomienda y nos dice. Y como ven ustedes, estos dispositivos que son los desconectadores de transferencia
que en este caso pueden ser automáticos o pueden ser con retardo. Con retardo quiere decir que después de que entra este y este debería de entrar con un tiempo después de que estos entraron ya en operación. ¿Esto qué trae por consecuencia? Que yo no sobrecargue muchas veces al generador que tengo como fuente alterna de energía. ¿Por qué? Porque mi sistema eléctrico esencial está alimentado por dos fuentes, una fuente normal del suministro eléctrico y una fuente alterna que es un generador instalado exclusivamente para mis cargas esenciales. Pero ¿qué pasa con las cargas no esenciales? Bueno, pues están por acá. Esas cargas no esenciales pues se manejan como se maneja la tradición. ¿Está claro? No se mezcla de ninguna manera una carga con la otra. Esto y sus características tenemos que revisarlo circuito por circuito de acuerdo con las cargas que vamos a conectar a ellos y que se derivan de una experiencia que NFPA tiene alrededor de los 126 años que está en primer NEC, que salió en 1896. Bueno, para esto la tecnología que vamos a ver es obvio, es NFPA. Para nosotros es fundamental tomar nota que la ocupación, el documento de ocupación sería el 99, que es Healthcare Facilities. El documento de exigencia que vamos a ver para instalaciones eléctricas es el 70, que es el National Electrical Code. Pero vamos hablando, ya que está Lizardo por aquí, si yo voy a colocar un sistema de pararrayos porque el hospital está por acá, por el norte, en el este, acá por la Florida, donde la incidencia de rayos es tremenda, pues entonces la exigencia, pues aquí sería la 780, ¿no? Si voy a instalar una bomba contra incendios, la exigencia sería la NFPA 20. Si voy a instalar un generador, pues la exigencia sería el 110. Y entonces NFPA tiene muchos documentos, 300 o más documentos, precisamente divididos por ocupación, que son las facilities, por exigencia, y estos tres por instalación, por operación y mantenimiento. Si yo les mencionaría que la NFPA 20, además de ser una norma de exigencia en bombas contra incendio y sistemas, es una para instalación, es una para operación y es la misma para mantenimiento. O sea, un mismo documento comprende estos cuatro eventos, no así el NEC. El NEC trae como exigencia su instalación, nada más, instalaciones eléctricas para utilización, pero no trae mucho de mantenimiento ni mucho de operación, ¿sí? Pero sí es una norma de exigencia en cuanto a instalación. Entonces, el sistema eléctrico lo vamos a ver en NFPA 70 en cuanto a su instalación, pero todo esto lo manda la NFPA 99. Estos documentos, como les voy a mencionar un poquito más adelante, pues están relacionados íntimamente. Por eso, por mencionarles algo, hace años la presidencia de Costa Rica decretó de utilidad pública nacional la NFPA
Entonces ellos dijeron, ¿para qué nos metemos a hacer todo esto? Vamos a hacer un acuerdo y metieron NFPA y todos sus documentos se relacionan con NFPA. Estos documentos que son normativos en cuanto a cada punto que se lleva a cabo, por decir algo, existe una ocupación, no sé, vamos a llamarle estaciones dispensarios para gasolina. Sí, sí existe una ocupación que se llama venta de gasolina. No sé, dispensarios, acá en México les llamamos gasolineras. Y esa ocupación, pues también nos manda a cómo hacer la instalación eléctrica. Pues en este caso, la instalación Escucha eléctrica. el volumen. ¿Cómo? Se está perdiendo un poquito el volumen. No sé si es en todos los que escuchan la... Está perfecto el volumen, ingeniero. Está perfecto, ya, ok, ese es mi caso. Ok, así que nomás, Saúl, disculpe. No, ¿de qué? Gracias, Lizardo, por tu intervención. Gracias. Mira, el asunto aquí es que para manejar estos documentos, primero tenemos que saber la ocupación. Si yo en este momento, alguno de ustedes me dice, oye, ingeniero, usted tiene experiencia en minas, acá tenemos unas minas, pues no me voy a poner a buscar una ocupación diferente, ¿sí? Pero esas minas que le menciono son de tajo abierto, open pit mine, por ejemplo, pues yo no voy a buscar una mina subterránea, voy a buscar equipo relacionado con una instalación de minas a la intemperie. Open pit mine. Oye, sí existe el documento. Bueno, pues ahora, ¿a qué otros documentos nos refiere para hacer una instalación de media tensión? No sé, para las palas o los explosivos o para estacionar los camiones grandotes, esos que existen, no sé. Entonces yo empiezo a buscar en NFPA desde la ocupación, la exigencia, la instalación. Normalmente cuando localizo la ocupación, normalmente ahí en su contenido nos manda a las demás, como lo vamos a ver más ahí. Pero esos documentos que yo localizo también están catalogados. Unos son códigos, que es la máxima expresión para nosotros. En NFPA, el código representa mandatorio. Mandatorio quiere decir que hay que cumplir con él y con todos los documentos a los cuales se hace referencia, a los cuales nos manda. En este caso, el documento que vamos a ver nosotros sería un código, ese código es el 99, Healthcare Facilities. Entonces, ese código a lo mejor nos manda otro código, que en este caso el de exigencia sería NFPA 70, que es el Código Eléctrico Nacional en Estados Unidos, claro. Y en México, pues es una copia nuestra norma de la parte del código de la del NEC 70. Bueno, pero el mandatorio sería el de la ocupación. ¿Para qué vas a ocupar el inmueble? Para hacer un hospital, pues habría que localizar este código para poder aplicarlo y aplicar todos los documentos que en ellos se refieren. Y entre ellos podemos encontrar, repito, para la instalación, para la selección de un generador, como lo vimos hace la diapositiva anterior, de un generador alterno, pues como fuente alterna, pues un generador. Y ese a cuál nos va a mandar a un estándar que es el 110. Entonces, nos puede mandar a estándares
nos puede mandar a otros códigos, nos puede mandar a prácticas recomendadas, como son la clasificación de áreas. Si yo me dicen en un hospital que voy a usar gases anestésicos dentro de las salas de operaciones, pues ahí cambian las cosas. Si me dicen, oiga, el gas que se va a utilizar aquí se llama ciclopropano, y entonces me voy al catálogo internacional de gases, y ahora resulta que descubro que el ciclopropano pues es un gas altamente explosivo. Entonces, yo no voy a hacer un diseño de un quirófano el mismo diseño si el gas que van a usar es un gas explosivo. ¿Sí queda claro? Entonces yo necesito ver algo que me diga cómo clasificar estas áreas críticas, estas áreas explosivas. Y entonces yo puedo usar NFPA 476, 496, que son prácticas recomendadas para clasificación de áreas. ¿Por qué se basan en ciertos límites? Porque se basan sobre todo porque pues la rosa de los vientos, o sea, para dónde andan los vientos en caso de fugas, pues es muy diferente a nivel mundial, ¿no? Y entonces son prácticas recomendadas, no son que tiene uno que ajustar como todo a los hechos que estén pasando en cada país. Las otras son guías, otras guías son pues guías de mantenimiento, guía de operación, básicamente operación y mantenimiento. ¿Por qué guías? Bueno, pues depende del uso que le des. No le vas a dar mantenimiento, el mismo mantenimiento a un camión pasajero que lleva y trae personas 24 horas, o sea, un camión, un autobús que solamente está ahí para viajes semanales, ¿no? Bueno, entonces así están catalogados los documentos de NFPA. De tal manera que, se los repito, vamos a ver el 99 y dentro del 99 vamos a ver el capítulo 6. El capítulo 6 es sistemas eléctricos y del capítulo 6 nos manda al documento de exigencia porque dice las instalaciones eléctricas se deben de ejecutar cumpliendo con NFPA 70, National Electrical Code, que si ustedes lo pasan a nuestro lenguaje, para ustedes es el Código Eléctrico Nacional del Perú. Pues ahí les dije cómo hacer las instalaciones, aunque hay que tener mucho cuidado. En ambos casos, según acabo de leer en el Código peruano y el código por acá nuestro, la norma, o no son estas no son disposiciones, ni es una guía, ni es un librito para copiarse y hacer las instalaciones. A ver, en ambos casos dice personas calificadas. O sea, yo con leer el librito, pues no me están autorizando en el librito a hacer una instalación eléctrica, a ejecutarla. ¿De acuerdo? Ni a hacer su proyecto. Entonces yo necesito ser persona calificada. ¿Calificada en qué? Pues en instalaciones de la ocupación. Si voy a diseñar una refinería y yo trabajé en hospitales, pues yo creo que no tengo nada que hacer ahí en la refinería. Serviré como ayudante o como apoyador, pero no como responsable, ¿no? Entonces, ese es el tipo de situaciones que hay que enfrentar, que no se busque ninguna norma, ni el ISE, IEC, ni NFPA, son para aplicarse literalmente, al menos que se utilice, como dice NFPA, la palabra debe
es mandatoria. Shall be, debe ser. Y eso lo trae cada normativa. Todo lo que está permitido es no shall be, no está exigido, pero si dice se permite, bueno, pues entonces se permite, pero aún así los diseños eléctricos, de acuerdo con las ocupaciones, se deben de hacer por expertos en cada ocupación. No, repito, después de este evento, para personas sin experiencia y para personas que creen que siguiendo el librito van a elaborar un excelente o un buen proyecto, no. Tenemos que constituirnos en personas calificadas. ¿Y quién nos va a calificar? Pues nuestro trabajo. ¿Quién nos va a decir a qué se refiere persona calificada? Si nosotros leemos el National Electrical Code, el NEC 70, pues nos dice bien claro que es una persona calificada para cuestiones eléctricas, es una persona que sabe identificar los riesgos por el uso de la energía eléctrica, que además ha recibido entrenamiento, capacitación y tiene conocimientos y experiencias suficientes para identificar los riesgos eléctricos derivados del uso de la energía eléctrica en las instalaciones de cualquier tipo y más en las hospitalarias. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de, esto es lo que vamos a revivir en cada caso, pero particularmente vamos a irnos con una base bien real, muy realista, que traen los documentos que vamos a ver, que son las obligatoriedades, los famosos shall be, que deben de ser y los que no deben de ser. Entonces, para nuestro desarrollo del evento, vamos a por ahí les va a entregar a ustedes los documentos que consideré yo, el artículo 517 del NEC, que es la norma de exigencia, y el capítulo 6 de NFPA, que es la norma FPA 99, que es la norma de ocupación. No estoy autorizado bajo ningún concepto a entregarles a ustedes los documentos originales y mucho menos de NFPA, porque estaría yo violando disposiciones. Esos documentos que se le están entregando en blanco, bueno, blanco y negro, pero escritos en blanco, tienen una traducción. Esa traducción fue hecha por mí, salvo el documento de NFPA 99 del capítulo 6, pero está en inglés y está en español, para que ustedes los puedan ir siguiendo y en sus ratos de ocio, pues darles una leída si quieren avanzar de acuerdo con el programa. Pero no se preocupen, entrando a esta página, cualquiera de nosotros puede consultar gratuitamente los códigos y estándares. Entonces, yo entro a www.nfpa.org y desde mi casa, ahorita durante el evento, el curso, podemos consultar el documento original de NFPA 99 o NFPA 70, el que queramos. ¿De acuerdo? Y completo. O sea, no nada más la parte eléctrica, sino todo lo que corresponde a una instalación. Entonces, ¿cómo voy a manejar esto? Por ocupación. En este caso, con hospitales se determina que es NFPA 99, Healthcare Facility Code. Y entonces
Ya abro el código y lo empiezo a leer. Se revisan las disposiciones legales de cada país. Esto es muy importante para ustedes y para nosotros, puesto que no tenemos tecnología propia. Por azares del destino tenemos la misma deficiencia que nosotros mismos la hemos ido generando con el tiempo, porque pues, no nos hemos puesto muchas veces a estudiar y cuando estudiamos pues nos negamos a hacer algo por nuestros países. Bueno, lo digo por mí. El asunto aquí es, pues yo tengo que, ¿en qué país estoy? En Perú, pues tengo que ver el sistema de salud del Perú. Hay una ley general de salud, hay unas disposiciones normativas para tercer nivel de atención, hay disposiciones normativas para segundo y primer nivel de atención. ¿Cuáles son esas disposiciones? Porque yo tengo que adecuar lo que estoy leyendo pues a lo que me define la ley peruana, o sea, lo que las leyes dicen. Y entonces no es lo mismo para los lectores leer la definición de hospital para el NEC, en el NEC 70, bueno, en el NEC edición 2020, que es el que vamos a tocar, o en FPA. No es lo mismo leer la definición de hospital, porque la definición de hospital es hecha en Estados Unidos para Estados Unidos, y el hospital en Estados Unidos se habla de una ocupación mínima de 3 personas, de 4, y habla de ciertas características, cuando la normativa en México no habla de eso. Entonces yo necesito saber cómo se define hospital en Perú, cómo se define hospital en México, y de dónde lo voy a sacar, pues de la normativa legal de cada país. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Adecuando un estándar, un código, lo estoy adecuando a las propias leyes nuestras, que eso es lo que tenemos que hacer antes de adoptar y de tratar de poner tácitamente lo que dice la normativa norteamericana, porque pues está hecha para ellos, no está hecha para nosotros. Claro, el color de los electrones pues es el mismo, o sea, no vamos a ponernos a discutir pues que la ley de Ampère debería de haberse llamado ley González, ¿no? Yo que quisiera que la ley de Ohm en lugar de Ohms fuera, no sé, la ley Díaz, pero no la tenemos, o sea, tenemos nosotros que adaptarnos a todo lo que nosotros podemos hacer con respecto a mejorar o no mejorar nuestras instalaciones, pero con bases reales, con bases de lo que nos pide la Ley General de Salud o las leyes aplicables en cada país. Por ejemplo, en México nosotros tenemos la Ley General de Salud, que es aplicada por los gobiernos de cada estado y el gobierno central, pero eso no quiere decir que tengamos fuera de control que tengamos que tener las mismas definiciones como el estándar norteamericano o el código de Estados Unidos, ¿no? Bueno, les decía yo que pues el código de Estados de NFPA 99 pues nos manda al 70E, seguridad en espacios de trabajo, en lugares de trabajo, al Sistema Nacional de Alarmas, NFPA 70, ¿sí? Y este lo puse así un poquito afuera,
pero este es el mandatorio. ¿De acuerdo? Sí, NFPA 110, generadores en espera y de emergencia. La colocación de sprinklers. Sí, sí, vamos a poner sprinklers en quirófanos porque así dice la ley actual nuestra, pues hay que quitarlos de quirófano, ¿no? Porque no puede haber ese tipo de combate contra incendio ahí adentro de las salas de cuidados intensivos. Sí, se llega a disparar uno de esos, ¿y para qué quieren? Bueno, bombas contra incendio, National Electrical Code. Entonces, cada uno de estos puede ser, este es el código de ubicación. Y cada uno de estos, como les mencioné, puede ser el código de exigencia. ¿Está claro? Ahora, ¿cuándo NFPA pasa a ser un código de instalación? Pues hay que buscarle la aplicación, pero si yo tengo una refinería o una fábrica, una empresa enorme, y dentro de la empresa tengo una estación de enfermería para cuidados lo más rápido posibles, este pequeño espacio pues hay que diseñarlo como dice NFPA 99. ¿Está claro? Y todo no voy a aplicar NFPA 99. Aplico la norma de exigencia correspondiente a todo el espacio, a toda la ubicación. Y ya en particular, pues ya pondríamos los códigos correspondientes. Tal es el caso del código de alarmas, ¿no? O sea, National Fire Alarm Code. ¿Qué significa? Pues que yo no puedo usar ciertos códigos para avisar que existe un fuego. Son códigos muy específicos que yo tengo que respetar ese código. ¿Está claro? Y eso es lo que vamos a manejar durante el evento. Tenemos que procurar estar presentes con los 5 sentidos bien puestos y, ¿por qué no, hasta un sexto, ¿no? A efecto de que, pues, que no se nos escapen muchas cosas. Porque esta tecnología aparentemente, pues es una tecnología muy diferente al IEC, pero no, en sus principios fundamentales tienen el mismo criterio, que es la protección de los pacientes. Tal es el caso de el IEC, el IEC 13485 o el IEC 60601 se aplican, ¿sí? Se aplican porque ambos son perfectamente contemplados por NFPA dentro de sus especificaciones, junto con otras asociaciones, como son las de las asociaciones de los la AAEMI. ¿Cuál es esta, Fernanda? La asociación de los que se dedica a los dispositivos médicos en Estados Unidos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay un estándar de la IEC que trae NFPA y lo aplica perfectamente bien. Les recuerdo, ANSI en Estados Unidos, aquí está la AMI, discúlpenme. La AMI es la American, creo que es Manufacturer, algo así, es medición e instrumentación. Bueno, si ustedes
ven un código ANSI, que es la American National Standard Institute, pues es la que regula junto con la OSHA en Estados Unidos todas las actividades de normalización, ¿de acuerdo? Y se dedica a equipo eléctrico, equipo médico. Y aquí nos da las características de las corrientes de fuga permitidas después de una reparación del equipo. Pero viene nuestro libro que es para los ingenieros, el White Book. La IEEE, muchos de ustedes conocida y aplicada, pues tiene alrededor de 13, 14 libros, todos con un color diferente. Tan importantes hospitales que la IEEE hizo el libro blanco, que es para hospitales. En él, que es que es el estándar 602, en él vamos a consultar algunas cosas durante la exposición del curso y vamos a aplicar varios principios de estos. Por ejemplo, RAE, la American Society Health Refrigeration and Air Condition. Esta RAE pues es la que tiene que conocer el ingeniero mecánico que nos va a hacer el diseño para mantener presiones positivas y el confort necesario a los presentes y al paciente también. Y es el que nos debe decir los filtros que debemos de poner para tener calidad del aire en grado médico. ¿Está claro? Yo les quise poner aquí la NOM sede, que es la nuestra, es la NOM de la Secretaría de Energía de nuestro país aquí en México y la Secretaría de Salud. Bueno, ustedes podrán poner aquí en Perú las normas que ustedes consideren, porque con todas hay que cumplir. Entonces, de entrada, vamos a hacer una recopilación de normas que vamos a aplicar y cuando menos para que tengan ustedes un acervo. Y ahí les voy a pedir la ayuda a varios de ustedes para que pues hagamos una recopilación de las normas peruanas en materia de hospitales de salud, de hospitales dependiendo de los niveles de atención, que en la norma de Estados Unidos vamos a ver en FP 99 que son 4 niveles de atención. ¿Está claro? Bueno, en México hay un apéndice que están todos estos documentos íntimamente relacionados y que es necesario que un proyectista en México cuente con todos ellos. Y como ven ustedes, aquí hay normas. SSA significa Secretaría de Salud y Asistencia. Establece el equipamiento de hospitales. Por ahí creo que es la NOM, es equivalente a una norma de ustedes que es la del tercer nivel de atención. Y aquí viene la atención médica de pacientes ambulatorios y viene la NOM 05, que es la de infraestructura y equipamiento para la atención médica en áreas hospitalarias, ¿no? Y viene este es un proyecto y se parece al de arriba, pero el vigente es el de arriba. El proyecto creo que aún no sale. Bueno, pero viene también esta norma 25 de las unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, si yo les dijera que en las unidades de cuidados intensivos, la norma NFPA 99 y el NEC nos piden que instalemos 14 receptáculos, contactos, y sin embargo, en esta norma, Salud nos pide 16 contactos, 16 receptáculos. Entonces, ¿a cuál le vamos a hacer caso? La categoría de las normas en México es muy simple. Primero se cumple con las normas de salud y seguridad, y luego con las de seguridad. ¿Qué quiere decir esto?
Las mandatorias de salud, después las de seguridad y por último las de eficiencia. Nunca se antepone una norma de eficiencia a una norma de seguridad. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no debe de ser. Primero está preservar la vida y después todo lo que ustedes quieran en cuanto a que ahórrate unos dineros por ahí. Hay que leer la norma de anestesiología porque ahí nos va a decir pues qué gases son los que se aplican, en qué proporciones, porque hay muchos gases que aunque no son explosivos o inflamables, al mezclarse con concentraciones de oxígeno, hacen mezclas explosivas. Entonces hay que saber qué gases son para que yo pueda diseñar un sistema de extracción-ventilación, yo como ingeniero mecánico, para conservar las presiones positivas y evitar la acumulación de mezclas explosivas. ¿Cómo voy a desalojar la exhalación del paciente? Y entonces yo como electricista, ¿por qué me interesa eso? Pues para saber a qué circuito y con qué rapidez, en caso de una falla eléctrica, de una suspensión, cuánto tiempo puede permanecer un equipo de ventilación y extracción apagado sin que funcione. ¿Está claro? Al suspenderse la inyección y la extracción de aire, es probable que se generen dentro del quirófano efectos más graves por las que metieron al paciente. Y entonces yo tengo que saber como electricista a qué circuito debo de conectar esos equipos, si es un circuito crítico, si es un circuito de equipos con qué retardo. Entonces, para nosotros los eléctricos también necesitamos conocer este tipo de situaciones para que nos permitan instalar el generador del tamaño adecuado que nos suministra energía a los equipos de soporte de vida, a los equipos que deben de permanecer operando sin el suministro eléctrico exterior que ya falló. También debo de conocer algo de salud ambiental para equipos y protección radiológica. Yo como electricista no tengo por qué meterme en situaciones de protección radiológica. Sin embargo, muchos de nosotros nos adosamos esta función. Bueno, pues entonces hay que leer esta norma y cumplir con ella. Saber que necesito tomar un curso sobre seguridad de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas para saber qué es protección radiológica, ¿no? Y así, prácticas de hemodiálisis. A mí, ¿quién me va a decir si el equipo de hemodiálisis se para, por cuánto tiempo y a qué circuito lo voy a conectar? Entonces yo tengo que saber algo de todo esto para poder entender el proyecto eléctrico que yo voy a hacer. ¿Sí queda claro? Bueno, pero después vienen los electricidad estática en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. Pues tengo que saberlo para saber qué sistema de pararrayos voy a instalar si es que estoy en una zona isoceráunica importante, ¿no? Lo mismo pasa a las condiciones de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Y al final, pues vienen algunas de las normas básicas que yo debo de tener, entre ellas la de ocupación que ya vimos, la de exigencia que ya, bueno, vimos su nombre, también vimos el nombre del National Electrical Code, del estándar 110 de generadores, del Life Safety Code, que es muy importante para los arquitectos. Esto en sus artículos, en sus capítulos, viene el tamaño mínimo de los corredores, de las puertas, a efecto de hacer un traslado o por
bueno, en rapidez en caso de desalojo y para la operación normal del hospital de traer y bajar enfermos en camillas, ¿no? Aquí está el estándar de bombas contra incendio. Si yo tengo ahorita en este momento un problema sobre bombas contra incendio en un hospital, con el solo hecho de ser hospital, pues ya me voy a la NFPA 20 y me voy directo al sistema contra incendio, y ahí puede salir mi duda, ¿no? Está el estándar 602, que es el libro blanco. Está el estándar, los laboratorios UL que prueban los sistemas eléctricos aislados. Está la prueba del monitor de aislamiento, las pruebas de cómo se fabrica y cómo se prueba los transformadores especiales para el sistema eléctrico aislado, y también está el estándar para la seguridad del equipo una vez que está reparado, que fue reparado. Todos esos estándares de una u otra forma se aplican desde la planeación, el proyecto, la edificación o construcción de las obras eléctricas. Y en México esta relación de documentos es la recomendable para todos los que nos hemos dedicado o nos queremos dedicar a las funciones de proyecto, operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas dentro de hospitales, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a desarrollar en sí dentro de nuestro curso? Vamos a ver ya en forma conceptual profunda el sistema eléctrico general de un hospital. El sistema eléctrico general de un hospital está suministrado por una fuente externa, la empresa suministradora, que en México solo hay una, es un monopolio estatal que se llama Comisión Federal de Electricidad, o generadores dentro de la propiedad del usuario que los permite. En México estos no están, no existen. Esos generadores a veces son provisionales mientras se conecta a la red del servicio público, pero pues en Perú puede haber empresas particulares, no sé. Pero este sistema eléctrico general, abastecido por un sistema normal externo, se divide en lo que se llama el sistema de cargas no esenciales, tales como la bomba para riego de los jardines o de los 3 elevadores, 2 de ellos que no son para pacientes, y etcétera. Hay una cantidad de cargas que no son esenciales. ¿Qué sería más importante, el aire acondicionado de la consulta externa o el aire acondicionado de los quirófanos? Y entonces comienza a haber preguntas de esa naturaleza, mismas que las normativas nos sacan de duda, pues al decirnos, oye, se ve afectado el paciente cuando el aire acondicionado de los quirófanos falla. Pues sí, claro que se ve afectado. Pues entonces, dale preferencia al aire acondicionado de los quirófanos y no el aire acondicionado de la consulta externa. No quiere decir esto que el de la consulta externa no sea importante, pero sí es mucho menos importante que para preservar la vida del paciente, y no solamente para efectos de preservar la vida, que esté conectado directamente a equipo, sino esté manejado a través de acciones que, dada la incomodidad, pueden perjudicar al paciente.
Después viene lo que es el sistema eléctrico esencial, que es todo lo rojo. Y en este sistema eléctrico esencial, como vimos hace rato, está el circuito derivado crítico, el de seguridad de la vida y el de equipos, cuyas cargas vamos a ver cuáles cargas son las que se conectan a cada uno de estos circuitos. En México le llamamos circuito derivado. Para ustedes tengo entendido que es circuito ramal. ¿Está claro? Circuito ramal crítico, circuito ramal de seguridad de vida y circuito ramal para equipos. Pero estas son las cargas. Pero antes de llegar a esas cargas, pues hay un desconectador de transferencia para cada circuito que acabamos de mencionar. Y esos desconectadores de referencia, pues hay que saberlos seleccionar, tanto por su capacidad de cortocircuito como su capacidad, sus características de detección y de mando para echar a jalar la planta generadora, la fuente alterna de energía, en caso de fallo de la corriente del suministro, eléctrico normal. Y entonces hay que saber seleccionar los desconectadores de transferencia, hay que saber seleccionar los generadores, las fuentes de energía, hay que saber seleccionar los circuitos, saber aplicar las cargas y sobre todo manejar los circuitos derivados, ramales críticos, aquellos en los cuales si algo no debe de fallar, pues son esos circuitos ramales críticos, porque esos son los que tienen que ver directamente con la vida del paciente. Directamente se involucran estos circuitos y la vida del paciente pues está en juego en caso de que fallen. Eso sí provocaría la muerte, como vamos a ver las categorías en las cuales vamos a clasificar la atención de los pacientes en las unidades de servicios médicos que vamos a tratar de desarrollar. Bueno, yo antes de entrar a la respuesta fisiológica, no sé si pudiéramos preguntar si por ahí existe alguna duda con respecto a lo que vamos a tratar durante el evento, porque ya lo que sigue sería pues ya entrar en materia prácticamente de aplicar algunos experimentos hechos por varios personas que se han dedicado precisamente al estudio de las protecciones a través de este tipo a través de protecciones diferenciales, etcétera, ¿no? No sé si me lo permitirían, pero yo les quisiera proponer que si existe por ahí algo que pudiéramos ampliar hasta ahorita o algún concepto que se me haya escapado y que quisieran ustedes ver con mayor profundidad ya con respecto a lo que acabamos de exponer. Bueno, vamos a continuar entonces para que ustedes vean el objetivo de esta primer conversación, esta primer plática, charla, es hacerlos sentir que ustedes ya están dentro del hospital. O sea, en este momento, muchos de ustedes ya vamos a pensar en el paciente, ya vamos a pensar en la instalación eléctrica que nunca debe de fallar,
ya vamos a pensar que nuestros proyectos pues, deben ir encaminados a que el paciente no muera electrocutado. Y esto trae por consecuencia que yo tengo que aplicarme y aplicar las experiencias que están en las normas, porque pues las normas no es más que un cúmulo de experiencias y de fracasos que otros han tenido y que nosotros hemos tratado de aprovechar para efectos de llevar a cabo mejor nuestros proyectos, ¿no? Bueno, el doctor Dalciel, lo que ustedes van a ver a continuación, son los estudios efectuados por un doctor que pueden ustedes consultar en internet. El doctor Dalciel, este médico norteamericano en la Universidad de California, pues juntó a un grupo de personas, un universo, y empezó a experimentar con manos mojadas, ambas manos, y entre ellas puso un electrodo en cada mano y empezó a aplicarles corriente alterna. Y llegó el momento en que llevó una estadística y gráficas, etcétera, y estudios que hizo con respecto al comportamiento de todo el universo que tomó de muestra, y llegó a conclusiones que son muy parecidas a los del IEC, porque, como les digo, si no es el doctor Dalciel, pues es un doctor europeo, el IEC. El IEC no menciona a Dalciel, pero sí menciona autores europeos, porque pues cada quien nos sentimos inventores de lo que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a tratar de aprovechar precisamente lo que estas personas nos han legado, pues para hacer mejor nuestras cosas. Entonces, este doctor llegó a la conclusión que entre 2 miliamperios y 10 miliamperios mano a mano, todo el universo, comenzando en 2 y terminando en 10, todo tenía el umbral de percepción. O sea, unos les podría dar a 2, otros a 3, otros a 4, etcétera. Pero en 10, todo el universo presentó un umbral de percepción. Y aquí viene lo importante, la corriente de retiro o let go, que se presenta desde 9.5 miliamperios. Quiere decir que todo el universo de su muestra, a partir de los 9.5 ya no dieron una muestra que no podían soltar. Soltar quiere decir que los músculos se engarrotaron, se tetanizaron y están, en lugar de soltar, se aprieta más el electrodo y trae por consecuencia que no es posible un retiro voluntario hasta que no se suspende el suministro eléctrico. Al suspenderlo, pues automáticamente sí se suelta. Insisto, esto es derivado de la corriente alterna. La parálisis, cuando esto se sigue después de que ya no puedo soltar, si me siguen inyectando corriente, pues voy a llegar que entre 18 y 22 miliamperios. A partir de los 18, con un tope de 22 miliamperios, se presentó parálisis respiratoria, dolor mínimos, dolor y fatiga muscular en el rango de 18 a 22. O sea que hubo personas que pueden morir también en este rango por parálisis
del músculo, el diafragma, que es el que nos hace respirar. Bueno, pero aquí está lo importante también, que es la fibrilación ventricular. Entre 75 y 400 miliamperios, todos presentaron fibrilación ventricular y por lo tanto, si se sigue inyectando corriente, pues viene la contracción o el paro del músculo cardíaco, que es el corazón. Y en ese momento, pues esta persona pues puede morir electrocutado. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es reversible? Pues porque todavía existen por ahí los carros de choque, los famosos desfibriladores, que una vez aplicados correctamente, no como en el pasado, que en lugar de estimular el músculo cardíaco lo acababan de matar. Y entonces todo esto trajo que esta condición reversible aún existe a través de los desfibriladores. Pero el corazón ahora en su aplicación pues tiene que estar, es mejor que esté parado para evitar que el impulso se ponga en la cresta de la curva y eso podría ocasionar, pues, ayudarle a más morir a la persona. Esta fibrilación ventricular, la IEEE la transformó en una de sus máximas para calcular las tensiones de paso y contacto en las subestaciones de media y alta tensión exteriores, en las cuales vamos a andar caminando sobre el piso donde está alojada la malla de puesta a tierra, y esto fijó que la corriente del cuerpo humano fuera de 157 entre raíz de TS, son miliamperios, donde TS es el tiempo de disparo de una protección. Si el tiempo de disparos es un segundo, entonces yo tengo que 157 miliamperios pueden mano a mano, pasando por mano a mano, quiere decir por la piel, pues esto provocaría que el paciente tuviera una fibrilación ventricular. Perdón, en este caso no es el paciente. Bueno, pudiera ser, pero no es el caso. Y entonces puede morir por un paro del músculo cardíaco. La IEEE lo aplica muy bien, la IEEE 80-2000, en todas sus especificaciones para el cálculo de las tensiones de paso y contacto en subestaciones eléctricas exteriores. Pero la normativa nuestra, igual que la internacional, esto se hizo internacional, fija como 100 miliamperios, 1000 ohms, mano a mano, aunque sabemos que varía mucho el cuerpo, la resistencia del cuerpo humano, por la piel y por el peso y el volumen, y si tiene uno humedad, etcétera. Que multiplicado esto, pues daría por ley de Ohm 100 voltios. Entonces, todo lo que sea 100 voltios, de acuerdo con nuestra normativa que vamos a exponer, todo debe ser conectado equipotencialmente para evitar diferencias de potencial. Esto lo vamos a aplicar y se aplica cuando existen protecciones diferenciales, los famosos GFCI, esos protecciones diferenciales que deben de abrir a 6 miliamperios, los de clase A. ¿Y por qué a 6 miliamperios? Bueno, porque esos 6 miliamperios es menor a los 9.5 miliamperios en los cuales yo ya no puedo soltar. ¿De acuerdo? Entonces, si esa protección diferencial opera a 6 miliamperios,
pues ni siquiera voy a sentir yo que estoy engarrotado, que ya no me puedo soltar, aunque la probable muerte comenzaría con una parálisis respiratoria entre 18 y 22 o terminaría con una fibrilación ventricular. ¿Está claro? Entonces, estos 6 miliamperios que se manejan en NFPA no son muy en NFPA. Nos trae por consecuencia que no debemos usar protecciones de 30 miliamperios ni protecciones de 10 miliamperios, que creo por ahí se están utilizando en ciertas instalaciones cuando se practica el sistema TT, ¿no? El sistema TT. Este sistema en NFPA está proscrito, esto no debe de ser. Para nosotros, el único sistema sería el TNS. El TNS es el único sistema que deberemos de aplicar en hospitales. Y para esto, los sistemas puestos a tierra o aterrados, pues la protección diferencial que menciona la norma, en muchos lugares se deben de instalar, sobre todo en domicilios, lugares de enfermería, lugares de lavandería, cerca de en las cocinas, y en hospitales esto lo debemos de instalar para protección de las personas. Una persona se protege con este tipo de protectores de falla tierra cuando el sistema es TNS, ¿no? Entonces, esto de condición reversible, más allá de 400, pues yo creo que la persona ya entró en un paro cardíaco, y ese paro cardíaco pues trae por consecuencia la muerte. Todas las contracciones sostenidas entre 1 y 6 amperios son preferible que el corazón esté parado a que se le vaya a dar una descarga de energía en joules para reactivarlo. Si la curva del corazón lo agarra uno en el pico de la corriente, como vamos a ver un poquito más adelante. Más de esto, ya vienen quemaduras y daño físico. El dieléctrico de la piel se rompe, se quema la piel, la corriente entra al torrente sanguíneo y entonces, pues no se es, ahí seguramente pues el accidente sería mortal en muchos casos, y en otros pues prácticamente dejarían mutilado a la persona, y si no lo dejan mutilado pues por dentro, si la corriente entró al torrente sanguíneo, pues van a quedar muchas células muertas por ahí en el interior por donde tomó la corriente, el camino que tomó. Acuérdense que la sangre, la orina, el excremento, el sudor son altamente conductivos. Entonces, aunque yo vaya caminando dentro de una subestación, la tensión de paso me puede matar sin que tenga que ver la mano a mano. Ahí sería pie. Sin embargo, este tipo de experimento sirvió para que la IEEE hiciera la normativa de la IEEE 80-2000 para el cálculo de las tensiones de paso, y evitar que una persona que vaya caminando dice, oye, pero el corazón lo tengo arriba, no lo tengo entre las piernas. Sí, pero nadie sabe en qué momento el fenómeno puede subir y abarcar tu corazón. Entonces, todas las normas gringas, todas las normas de Estados Unidos, todas están hechas a full proof, que le llaman. A lo que va a pasar, va a pasar. Lo que va a suceder, va a suceder.
oye, es que nadie va a tocar aquí. No, alguien va a tocar aquí. Ese es muchas veces el diferencial entre ponerme en el caso más crítico a ponerme en el caso medianamente crítico. En este caso, estas normativas todas están basadas en el caso más crítico, o sea, el caso más violento que puede provocar la muerte de las personas adentro de un hospital. Y este tipo de quemaduras hacen que el cuerpo humano se encienda como un foco de 60 watts, ¿no? Y entonces, si la persona queda viva, siempre va a morir más joven porque dentro de la sangre, dentro del cuerpo humano, la corriente eléctrica hizo explotar a las células cuya polaridad es de 90 milivoltios y nosotros le estamos metiendo 4160 por una falla a tierra o 13,800 entre raíz de 3 o 23,000 entre raíz de 3, etcétera. Y entonces el cuerpo, esas células muertas forman trombosis, pues se van al corazón o al cerebro y la persona normalmente muere más joven, la que ha tenido un accidente de esta naturaleza. Esto ustedes van a pensar que tiene aplicación remota, no. En hospitales es el pan de cada día esto dentro de las salas de operaciones y de las salas de cuidados intensivos, con la aplicación con la operación de los equipos médicos de soporte de vida. Y sí es conveniente que lo tengamos muy en cuenta por los cálculos que vamos a hacer para demostrar que los 6 miliamperios pueden ser usados en las áreas de cuidados críticos. Bueno, lo que acabamos de ver pues, es conocido como macroshock y aquí los ingenieros eléctricos pues somos muy especialistas en eso porque ya lo hemos aplicado. Cuando cae una descarga atmosférica, de repente amanecen por ahí muertos algunas vaquitas y si hubiera humanos, pues también amanecen muertos en el campo, no sé. Entonces, ¿por qué hay que cuidar esas tensiones de paso y esas de contacto? Porque pues, se generan potenciales elevados que traen por consecuencia la fibrilación del corazón y en muchos casos que se detiene el corazón, ¿no? Cuando son tensiones de paso o de contacto, cuando un rayo cae tácitamente sobre la persona, pues no es más que un paso de la corriente de los electrones a la Tierra, ¿no? Si ustedes ven esta figura, pues ese es el caso del experimento. El corazón queda en la parte interna del tórax. Sin embargo, la corriente pasa por la piel, por la periferia. Y si el corazón está en paralelo con él, se ve afectado. Y entonces 100 miliamperios es el factor que el estándar universal que vamos a manejar. 1000 ohmios, 100 voltios, mano a mano, pues esta persona muere electrocutado. Aquí es donde se aplican los famosos, repito, GFCI de 6 miliamperios. ¿Por qué el corazón está dentro y se ve afectado? Bueno, porque parte de esta corriente entra al corazón a través de los poros, no sé, la piel, etcétera, y pasa por el corazón. Sin embargo, la característica propia de electrocución dentro de un domicilio o cualquier
cualquier instalación que no tenga un conductor de protección. ¿Qué está pasando en este caso? Pues que podríamos decir que esto es equivalente a un sistema T. Este es equivalente a un sistema T. Estoy aterrizando un polo y acá estoy aterrizando al equipo. Entonces, al no existir un conductor de protección que vaya desde la protección, desde este tablero o desde la fuente, entonces traería por consecuencia que aquí nos faltaría un polo para conectar un conductor de protección a la carcasa del equipo y entonces manejar como un TNS. ¿Por qué? Porque si no existe este conductor de protección, ustedes mismos podrán ver que si esta protección la tengo yo calibrada para que dispare a 15 amperios y estoy en mi domicilio, o 10 amperios, como ustedes gusten, pónganle el valor que ustedes quieran. 15 amperios en México es lo que acostumbramos. Y al existir aquí una falla de 10 amperios a tierra y no estar la persona pues aquí quedan los 10 amperios. Ahí quedan energizada esta falla, energizada la envolvente por esta falla. Y no, ahí está, hasta que viene esta persona, toca el envolvente, hace un buen contacto a tierra y entonces esos 10 miliamperios bien podrían circular por aquí, o no todos, pero sí 5 o 6, lo que sea. Llegan aquí, se suben y se regresan a su fuente, porque la corriente alterna es muy inteligente, siempre se va por donde le conviene. ¿Y qué le pasaría a esta persona? Pues si se muere con 100 miliamperios, imagínense lo que le pase con 10 amperios. Pues entonces, pues esta persona sufre un shock, pero si ese shock lo agarra y ya no se puede soltar, pues entonces esa persona, además del shock y no poder soltar, pues muere electrocutada, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí un dispositivo, un conductor de puesta a tierra, este receptáculo, y además le pongo un GFSI de 6 miliamperios, pues ya con el conductor verde que le estoy poniendo aquí, ya no es lo mismo. Si yo tengo 10 amperios pasando por la persona y si yo tengo una resistencia, por suponer, de 1 ohm desde el lugar de la falla hasta el tablero o hasta la fuente, pues entonces, ¿qué tendría? Pues tendría que, por el hilo conductor de protección que estoy colocando, tendría 1 ohm y por la persona tendría 1000 ohms. Entonces, 1000 veces menos corriente con una falla de 10 amperios, pues van a pasar por la persona. ¿Qué quiere decir? Que por la persona van a pasar 10 miliamperios. ¿De acuerdo? Y al pasar 10 miliamperios, pues está muy lejos de los 100 miliamperios. ¿Sí? Nada más con el solo hecho de poner un conductor ahí de 1 ohm. En este momento, esta persona no es que no reciba un impacto, sí lo recibe, pero ahí puede durar un poquito pegadito, ¿sí? Pegado, porque ya no puede soltar a 9.5. Entonces, si no puede soltar a 10 miliamperios, pues ahí va a estar pegado y va a estar hasta quejándose. ¿De acuerdo? Pero ¿qué se inventó en lugar de este sufrimiento? Pues se inventó que ponerle a este receptáculo un GFSI de 6 miliamperios.
Entonces, si este receptáculo tiene un GVCI de 6 miliamperios, pues estos 10 miliamperios antes de que llegue a no soltar la persona, opera el GFCI, y al operar el GFCI, pues esta persona se libera. ¿Está claro? Ese GFCI lo vamos a aplicar en lugares húmedos, como dice el NEC. Y nosotros aquí en este GFCI de 6 miliamperios, pues lo podemos poner en el circuit breaker de 6 miliamperios. Y entonces nos desconectaría la diferencial, nos desconecta la protección. Y aquí pondría un receptáculo pues normal, pero la protección la tendría que poner en el circuito, en la protección del circuito. Y entonces, situaciones como esta, pues son perfectamente demostrables. Si nosotros queremos o tenemos duda al respecto, pues podríamos hacer un experimento y algunos de nosotros, yo ya me puse muchas veces así de incertidumbre, pero el que tenga dudas, pues hágase este experimento ahí en su casa. Procure dejar algo pues algún contrato por ahí para qué van a hacer con sus bienes, no vaya a ser que sí se le vaya a parar el corazón. Entonces, vean lo que pasa si yo aplico un conductor de protección desde la fuente, ¿no? Lo estoy aplicando a través del primer medio de protección del circuito. El último, vamos, de una instalación, pero es el primero del circuito. Lo estoy aplicando aquí. Estoy instalando esto, con receptáculos polarizados, porque el black, el negro y la fase es, de acuerdo con nuestra normativa, es de color diferente al white o al green, al blanco o al verde. En este caso, el white es el neutro, que puede ser también de color gris, de acuerdo a nuestra normativa. Por eso les comento que cada país pues tiene que adaptarse a su normativa interna, ¿no? Y si van a aplicar este tipo de conceptos o van a aplicar los conceptos de 30 miliamperios, si ustedes manejan esta situación, podemos decir que nos estamos salvando las personas, como mi mamá que lavaba la ropa y yo nunca le puse un protector de falla tierra y a veces le daban toques la lavadora, ¿no? Y esto pues se aplica en hospitales porque los quirófanos, las terapias intensivas, todos son lugares considerados húmedos, al menos que alguien demuestre lo contrario. ¿Está claro? El caso más crítico, si a mí me están interviniendo quirúrgicamente, pues es que yo sangre, yo sude y me vuelva un conductor eficiente. Entonces, si yo hago este tipo de circuito, si ustedes ven, la persona en todo momento queda en paralelo con el conductor color verde. Entonces depende de la continuidad de ese conductor desde la falla, desde aquí está la falla que es el 1, pasa por el cordón y la clavija que es el 2, el receptáculo que es el 3, el diseño del circuito hasta su conexión acá al circuit breaker que sería el 4. Entonces depende de quién hizo la instalación. Si yo hago esta instalación y no pongo el conductor de protección desde sus orígenes, pues paso a la parte superior y entonces me comparo con esa, porque una conexión de puesta a tierra, de trayectoria efectiva de puesta a tierra, pues debe tener 3 características fundamentales. La primera, continuidad; la segunda, capacidad de conducción; y la tercera,
baja impedancia. Entonces yo necesito tener receptáculos de muy buena calidad, clavijas de muy buena calidad, conexiones de muy buena calidad, igualmente cumplir con las disposiciones de aterramiento en las fuentes. Si analizamos de la fuente, esta fuente al primer medio de protección que es este, pues aquí se forma un sistema que aquí no tiene conexión, pero le voy a poner una porque es el del poste que está en la calle y esta es mi casa. Entonces aquí el neutro está aterrado, una T, y aquí también está aterrizado la carcasa con el neutro, pues es una T. Entonces de aquí a aquí estoy manejando un sistema TT, pero este es de suministro, no es de utilización. Y nuestra norma dice, para utilización, este es el sistema que te apruebo, no te apruebo este. ¿De acuerdo? No te apruebo el sistema TT adentro. Al exterior, pues ahí pónganse de acuerdo con el suministrador a ver qué sistema les está proporcionando. En México todavía tenemos esa enorme deficiencia en los sistemas de media tensión. El suministrador en muchas ocasiones no nos hace llegar el neutro corrido y entonces se sigue utilizando el terreno como único conductor y eso está proscrito en nuestra norma. Debería el suministrador siempre de mandarnos un conductor de protección para poner a tierra las partes metálicas de mi subestación, de mi transformador, y en caso de una falla, pues esa falla regrese lo más rápido posible y no por el terreno, como actualmente está sucediendo. Y esto pasa si yo no uso este sistema. Si uso en el interior este sistema, pues entonces estoy faltando a la normativa. No sé si quede claro. El sistema que vamos a aplicar es un sistema equivalente al TNS. Un conductor de fase, un conductor neutro y un conductor de protección. ¿Está claro? Mínimo en un receptáculo de 120 voltios o de 220, creo que ustedes manejan el sistema 380-220, 380 puesto a tierra, es el 220 entre fase y neutro, ¿no? Y este conductor de protección, se le va a llamar conductor de puesta a tierra de equipo. Y el neutro también se le conoce como neutro o conductor puesto a tierra. En inglés lo van a encontrar puesto a tierra. Y el conductor F de fase, pues es como les comento, de un color diferente. El neutro siempre será blanco o gris. El conductor de protección siempre va a ser color verde o verde con franjas amarillas, como vamos a verlo más adelante. Bueno, el conductor de fase, en México le llamamos de muchas formas: conductor vivo, conductor caliente, conductor que da toques, etcétera. Pero en sí, pues es el conductor de fase, ¿no? Bueno, el asunto que nos lleva ahora a explicar este sistema puesto a tierra o aterrado, pues es que lo tenemos que comparar contra un sistema que se usa mucho en hospitales. Este sería el sistema aterrado con una protección de 6 miliamperios
ahora vamos a tratar de ver, pues no solamente un macro shock, sino vamos a tratar de ver, vamos no a tratar, sino a ver lo que pasa con un sistema, con un microshock. Entonces, para esto, al romperse el dieléctrico de la piel, al romperse el dieléctrico de la piel, la corriente eléctrica, los electrones pues entran al torrente sanguíneo, pero no solamente pues eso se rompe con una media tensión arriba de 1000 voltios, pues pudiera ser que la piel se rompa y entonces tendríamos un macroshock bastante violento, porque ya no circularía por la piel la corriente eléctrica, se iría por el torrente sanguíneo o por los nervios, y como todo nuestro organismo en un alto porcentaje, creo que andamos hasta en un 78% de agua, pues somos muy buenos conductores. Entonces, ¿pero qué pasa en hospitales dentro de una sala de cuidados de operaciones o cuidados intensivos? Pues cualquier procedimiento que reduzca o elimine la resistencia de la piel. ¿Qué estoy apostando yo? Asqueroso, estás del sábado. Au, au, au. ¿Qué cosa, oye? Sabes también asquerosas como desde el sábado. Qué cerdo, ya qué. A ver, las personas que todavía tienen su micrófono abierto se está filtrando. Por favor. Continúe, ingeniero. Gracias. Bueno, convierte al paciente en un sujeto eléctricamente susceptible de electrocución al romperse el dieléctrico de la piel. Este tipo de incisiones en la piel se hacen, se le conoce como procedimiento invasivo. Claro, estamos hablando de la presencia de equipo médico que consume energía eléctrica. ¿Está claro? O sea, no puedo electrocutar a nadie si no tengo mínimo una pila de 3 voltios. No, pues no, si no tengo una fuente de corriente con capacidad suficiente para manejar, vencer una resistencia o pasar suficiente corriente para provocar la electrocución. Bueno, y deben de determinarse en un hospital las áreas que los pacientes estén en riesgo de electrocución. Y ahora sí, yo como electricista, pues me declaro incompetente para determinar las áreas en las que los pacientes mueren por electrocución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer una serie de investigaciones, ir con los médicos, ver qué corrientes de fuga tienen los equipos, qué es lo permitido, qué no es lo permitido. Ese trabajo le da sustento a la profesión de ingeniero biomédico clínico con especialidad clínica. Clínica quiere decir que está ahí en las áreas de atención al paciente. Entonces, un ingeniero biomédico conoce perfectamente la fisiología del cuerpo humano y sabe cuándo el corazón puede verse afectado con corrientes mínimas muy bajas, como vamos a ver más adelante, y con voltajes mínimos muy bajos, como lo vamos a revisar. En ese momento, ¿quién me va a decir a mí las áreas en las cuales yo debo de aplicar un GFCI, un protector que acabamos de ver? O voy a aplicar un sistema eléctrico aislado. Yo como electricista, pues tiene que ser un ingeniero biomédico. Los demás, aunque yo sé, pero yo no puedo firmar algo que no está dentro de mis competencias legales como ingeniero electricista. Bueno,
Por eso existen estas consideraciones importantes. El paciente es el ser más importante dentro del hospital, ya sea caminando, encamado o en las tres condiciones, caminando, encamado en servicios generales o dentro de las áreas críticas, pues hay que tener cuidado porque siempre va a estar aterrado, ¿eh? Siempre va a estar aterrado, puesto a tierra. Siempre va a estar conectado a tierra. El equipo conectado o no a un paciente siempre está conectado a tierra. Bueno, nunca se debe delimitar, ni mucho menos interrumpir la trayectoria hasta la fuente de energía del conductor de puesta a tierra, como lo acabamos de ver, así como la conexión de este conductor a tierra o terreno natural, o sea, aterrado. ¿Qué pasa con esto si yo limito? ¿Qué pasa con la clavija? ¿Qué pasa si aquí no hago buen contacto? ¿Qué pasa si no hago contacto aquí? ¿Qué pasa si se rompe el conductor verde aquí? ¿Qué pasa si se rompe aquí no hago buen contacto? ¿Qué pasa si se rompe el conductor verde aquí? ¿Quién va a pagar las consecuencias de esta falta de continuidad? Esta persona, porque esta se va a morir electrocutado. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues manejar una trayectoria efectiva de puesta a tierra. Si yo tengo integridad, continuidad, tengo capacidad de conducción y tengo baja impedancia, pues entonces este paciente pues se puede salvar. ¿Está claro? Esta persona que está tocando la envolvente que está en falla. Y estas condiciones, por eso dice, nunca se debe delimitar ni mucho menos interrumpir la trayectoria hasta la fuente del conductor de puesta a tierra, así como la conexión de este al terreno natural. Debe de existir equipotencialidad en todas las áreas y lugares de atención a los pacientes, evitando las multiconexiones de puesta a tierra a electrodos no conectados entre sí. Olvídense de andar conectando que un quirófano, una delta o otra malla, y al otro quirófano otra malla. No tiene sentido. Y si lo hacen, pues van a tener que unir todas las mallas hasta la fuente. ¿Está claro? Las trayectorias del conductor para puesta a tierra desde los equipos de utilización hasta la fuente de energía debe garantizar en todo momento continuidad, capacidad de conducción y baja impedancia. Pues hace rato hice el ejemplo con un ohm de la capacidad de conducción de corriente, pues está regulada por... Pero ¿qué pasa si ese conductor lo pongo de 100 ohms? Pues entonces va a pasar más corriente por la persona. Y en ese momento, pues ya ahora sí puedo matar a la persona. ¿Está claro? Baja impedancia, baja impedancia quiere decir que debe ser pues, lo menos de un ohm hacia abajo. Y eso lo podemos ver en los cordones y las clavijas de los equipos. Podemos medir la resistencia de un calibre 18. Discúlpenme que les hable en función de calibres AWG 18, 16, 14, 12. No tengo muy grabados, salvo ciertos valores de los milímetros cuadrados. Pero lo de menos eso, lo podemos sacar fácilmente. Pero es que estamos acostumbrados acá en México a manejar esos conceptos que tal vez no son propios, pero bueno,
Me cuestaría mucho trabajo ahorita aprenderme todos los milímetros cuadrados de todos los conductores. Sí, ingeniero, Una disculpa. Una sí, disculpa. conforme, ingeniero, conforme, eso ya se ha comentado al inicio, o sea, se ha aclarado que todo el curso va a ser en torno a norma NFPA, norma americana, ¿no? Y entonces los participantes tienen claro eso, no hay problema el tema del Muchas taller. gracias. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Siendo Sí. 9:30 de la noche, 9:30 de la noche, habría que terminar algunos puntos de cerrar en claro, unos comentarios pequeños para ya Sí, continuar en la siguiente clase, ¿no? sí, claro. Muy importante lo que usted nos dice sobre las instalaciones eléctricas hospitalarias, ¿no? Continuidad y confiabilidad, ¿no? Que es un punto clarísimo que muchos de los profesionales acá, le digo por experiencia propia, que no manejan el tema, ¿no? Y están pensando que una instalación eléctrica de un hospital es similar a la de un edificio de departamentos, es similar a una industria, una pequeña industria o unas oficinas, etcétera, ¿no? Entonces ese cambio de concepto, usted muy bien que lo ha remarcado, ¿no? Está el otro concepto también que es del hospital seguro, ¿no? Ya de las disposiciones de la OMS rescatan ese concepto para trabajarlos, ¿no? Y los profesionales tienen que tenerlo siempre presente, ¿no? Como ahora estamos viviendo una pandemia, ahí es donde se saca a la luz estos conceptos, ¿no? Un hospital seguro, un hospital tiene que estar preparado, listo para darnos toda su infraestructura en tiempos de emergencia, como lo es ahora, como lo puede ser un sismo, un problema, una catástrofe natural, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, esas cosas, esos pequeños conceptos que lo deben tener en claro nuestros profesionales. El otro punto también que usted mencionó claramente, que es un ingeniero electricista que está en el tema de hospitales, tiene que acostumbrarse a trabajos con grupos multidisciplinarios, ¿no? Tanto el arquitecto, el médico, el ingeniero biomédico, ¿no? El arquitecto por el tema de diseño de espacios, de movimiento, de los transeúntes, de los pacientes, del personal médico, ¿no? El médico en sí, que es el que va a dar el input de, 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 de las necesidades de los equipos para atender los pacientes, ¿no? Si son críticos, no son críticos, son ambulatorios, no son ambulatorios, cómo se debe tener los cuidados en una sala quirúrgica, una sala de recuperación, UCI que le llaman acá cuidados intensivos, ¿no? Salas para niños, neonatos, bebés que están en incubadoras, ¿no? Todo ese concepto, avisar a nuestros ingenieros electricistas que es necesario el trabajo multidisciplinario, ¿no? Con los ingenieros biomédicos que ellos son los que van a ver el equipo, ¿no? Van a ver el equipo, la funcionalidad del equipo, ¿no? Recordemos que ahora todos los equipos tienen mucha componente electrónica, tarjetas electrónicas, circuitos integrados, se enlazan a la red de datos, porque casi ya todos los equipos biomédicos lanzan su información a una red de datos, ¿no? Inclusive se conectan con sus casas matrices, sus fábricas, y reciben actualizaciones, inclusive, ¿no? Entonces, todos esos detalles hacen que un ingeniero electricista esté más capacitado, ¿no? Para las compras de los equipos biomédicos, ¿no? Luego está el tema de que eh, los ingenieros electricistas tienen que pensar no solo en la electricidad y en los ductos que se dejan para las instalaciones eléctricas, ¿no? Sino en las redes de datos, la comunicación que estábamos hablando, ¿no? Porque ahora todos los equipos biomédicos hacen eh, su comunicación vía red, es más, pueden enviar las imágenes, rayos X, tomografía, vía internet, vía primero interna del hospital, luego internet, a otros médicos que se encuentran en otros lugares, en otros hospitales,
que puedan ayudar en el diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones para el buen trabajo del hospital, ¿no? Muy bien. Y la puesta a tierra que usted al final está tocando, muy intenso para poder salvaguardar la vida de los pacientes, ¿no? Los pacientes. Usted, nos reunimos anteriormente, usted comentó de los accidentes que se producen en salas quirúrgicas, ¿no? Por un defecto de la puesta a tierra, ¿no? Un paciente que está siendo intervenido totalmente indefenso, se está sometido a un riesgo eléctrico, ¿no? Que muchos los ingenieros a veces no sospechan o no tienen ese cuidado por pensar que una puesta a tierra de un hospital es similar a una puesta a tierra para un edificio o por una vivienda o etcétera, otro tipo de edificación que no tiene las necesidades y los cuidados que debemos tener en una instalación hospitalaria, ¿no? Perfecto esos temas que se ha tocado, ¿no? Y que se van a seguir ampliando, ¿no? Entonces, voy a pasar a leer el temario que se va a desarrollar en los otros fechas que se va a tocar el curso, ¿no? Disposiciones generales, conceptos y definiciones, algo se ha mencionado ya ahora, ¿no? Pero realmente todo ya se va a indicar de la siguiente fecha, ¿no? Sistema de distribución eléctrica en hospitales, método de alambrado, protección del sistema eléctrico no esencial, locales para anestesia por inhalación, categorías, ¿no? Tipo las categorías, ¿no? Métodos de alambrado para espacios categoría 2 de cuidados generales, método de alambrado de protección para sistemas eléctricos esenciales en hospitales y centros ambulatorios, instalaciones eléctricas para rayos X e imágenes, sistemas eléctricos aislados y no aislados para espacios categoría 1 de atención crítica, prueba al sistema eléctrico aislado y sus instalaciones para puesta en operación y mantenimiento, cálculo y selección del generador y del desconectador de transferencia, aplicaciones de mejoradores para sistemas de puesta a tierra, la evaluación y un pequeño examen para calificar el entendimiento de nuestros participantes, ¿no? Entonces, como ya se ha mencionado, hay bastantes puntos que tocar y como ustedes saben que en 2 horas y media no se puede abarcar todo esto, pero se ha dado un pantallazo, un panorama de todo lo que se va a tratar puntualmente, ¿no? Yo pediría a los participantes del curso que por favor consulten la M010, donde ahí ya se aplicó el tema de hospitales seguros, ¿no? En el tema de selección del generador, que es el punto 10, donde acá en el temario, ¿no? Entonces, la selección del generador que debe estar, según el concepto de hospitales seguros, diseñado para 100% de la carga del hospital, ¿no? Porque, como le decía, un hospital tiene que estar preparado para que nos entregue todo su potencial, ¿no? En cuando lo necesitemos, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia hemos visto, pues, todos nuestros hospitales han desbordado, han tenido problemas, más equipos se ha instalado en el hospital, ¿no? Y es necesario, o sea, esa continuidad del servicio y esa potencia que debe tener el hospital disponible para atender cualquier problema, ¿no? Entonces, vayan revisando que en las siguientes clases se va a ampliar todo eso con la experiencia del ingeniero Treviño. Ingeniero Treviño, algunos comentarios y conclusiones para ir cerrando esta noche. Adelante, por favor. Le agradezco, oiga, qué oportunidad tengo, disculpen, de platicar con gente conocedora. Miren, la verdad, yo les pediría que a los que asistieron hoy y que van a permanecer, yo les pediría a los organizadores que les hagan llegar los documentos como este que estoy en este momento exhibiendo. Son 3 documentos más, son 4 que por ahí ya tiene el ingeniero Raúl, y que al hacérselos llegar
pues si tienen por ahí oportunidad de ir avanzando en ver las diapositivas y ir leyendo lo que dice la teoría por ahí, es muy conveniente para que pues, nos facilite pues el elaborar preguntas y nos facilite el entendimiento en un momento dado. Si ustedes tienen que profundizar en algo, pues háganlo, vuélvanse un poquito autodidactas, pero definitivamente no terminamos ningún evento, no vamos a terminar el evento si antes no se aclaran todas las dudas relacionadas con la aplicación de estos documentos de NFPA. Por favor, entréguenles esos documentos, esos archivos y que nos pongamos a estudiar. Es apasionante este tema de salvaguardar la vida. Creo que una de las funciones principales nuestras como ingenieros pues es el respeto a la vida humana y el respeto a nuestra naturaleza propia como seres vivientes de este planeta. Y pues yo los invito a que formemos parte de ese grupo. Sin menor problema podemos aplicar la normativa que sea, siempre y cuando estemos convencidos de ello, que estamos haciendo buena labor para preservar la vida de los humanos y preservar la vida del planeta que tanto nos ha dado. Si no hay inconveniente, ingeniero, pues a la hora que usted diga. Sí, ingeniero, gracias, ingeniero. Entonces, la documentación va a ser entregada ya a todos los participantes que iniciemos en la segunda sesión. Yo le agradezco, ingeniero Treviño, ¿no? Muy importante, les decía, revisen la M010, porque la M010 ha sido una de las normas que se actualizó pensando en hospitales seguros, ¿no? Hace año y medio, ¿no? Y que muchos ingenieros electricistas no la han leído y no saben inclusive de su existencia, donde se indican los pasos que debe tener cualquier proyecto eléctrico, ¿no? Cualquier proyecto, cualquier edificación, inclusive la hospitalaria, ¿no? Inclusive ahí se ha puesto, el ingeniero Treviño ha mencionado claramente el tema de la iluminación, que es algo muy importante y que no se practica, se desconoce y se piensa que poner lámparas o farolas a discreción ya se está cumpliendo, ¿no? Entonces, esas cosas puntuales muy importantes en un hospital es muy esencial, ¿no? Inclusive hay muchos criterios más que podríamos conversar por el tema ya de los pacientes, inclusive que ya están superando sus males y en recuperación, donde necesitan artículos o cosas para entretenerse, son muchas cosas, ¿no? Que en un hospital se da como servicio, ¿no? Entonces, yo les pido revisar la normativa, la M010, el Código Nacional de Electricidad, otras normas, los documentos que le vamos a entregar que nos proporciona el ingeniero Treviño y otros que tengamos por ahí que fácilmente les vamos a proporcionar, ¿no? Yo le agradezco, ingeniero Treviño, entonces estamos cerrando, estamos dando por concluido, siendo 20 minutos para las 10 de la noche, estamos concluyendo la sesión de hoy día, la sesión introductoria. Yo les pido a los que todavía no están animados muy a participar en el curso, van a aprender bastante, inscríbanse, que todavía hay algunas vacantes ahí, creo que todavía están sobrando unas 5 o 10 vacantes ahí, participen, todos los participen, van a ganar bastante con conocimientos teóricos, prácticos, experiencia del ingeniero Treviño, que ya tiene más de 40 años trabajando en el tema, ¿no? Es una experiencia de vida, ¿no? Y aparte que con el aporte que ustedes hacen al matricularse, van a ayudar va a todas estas actividades que estamos haciendo, va a un fondo directo de ayuda a los profesionales. Hay muchos profesionales afectados por el tema de la pandemia, que esta pandemia va a estar pegada con nosotros por lo menos 2 años más, ¿no?
vamos a tener que convivir con esta pandemia hasta que se solucione, vaya el mundo regrese a la normalidad, ¿no? Entonces, todos los participantes van a colaborar técnicamente con colegas que están afectados, ¿no? Nosotros a diario, por un tema de directiva, nos enteramos de muchos casos, ¿no? Y tratamos de ayudarlos, los ayudamos, ¿no? Obviamente no vamos a solucionar ningún problema, ¿no? Pero tratamos de mejorar algo en algo y colaborar en algo, ¿no? Que eso es lo que ha traído a reflexión de esta pandemia, la colaboración, la ayuda, la solidaridad, ¿no? Entonces, por favor, participen, ayuden y ganen conocimientos. Gracias, ingeniero Treviño. Entonces nos estamos viendo en la siguiente fecha. Acá el afiche va a ser nuevamente publicado para los que no se han inscrito o quieren inscribirse. Hay 8 vacantes todavía, me parece, así que apresúrense. Está hoy día 12 de abril, es la clase introductoria, las becas, los 15 becados, 20 becados que están ahí, por favor, 100% su participación, nos van a aprender mucho. Y la evaluación también, por favor, es algo sencillo. La electricidad la hemos aprendido desde la universidad. Acá van a aprender otros conceptos, ¿no? Que sobre la continuidad y la confiabilidad, ¿no? Ese otro parámetro que debemos poner en las instalaciones eléctricas, sobre todo en hospitales, como bien lo ha dicho el ingeniero Treviño, ¿no? Entonces, realmente ya el curso inicia el 14 de abril, ¿no? Hasta el 14 de mayo, y seguro va a haber algunas charlas adicionales, porque realmente todos los temas son difíciles tocarlos o tomarlos o tratarlos al 100%, como bien lo ha dicho el ingeniero Treviño, siempre hay cosas nuevas que estamos aprendiendo, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias, ingeniero Treviño. Estaremos presentes el día 14 de abril. Hasta luego. Gracias a ustedes, Gracias. buenas noches. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias.